Construimos la iglesia. Casita sagrada por la opción de una iglesia pueblo. Tema 1. Como Dios Trinidad, el pueblo en comunidad. Cita bíblica. El Señor Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Frase. La alegría de ser discípulos y misioneros se percibe de manera especial donde hacemos comunidad fraterna. Oración. Al Cristo de la Trinidad. Tus manos sobre los hombres, por ti llegados a Dios, y acogidos en familia de igualdad que es comunión. Tus manos en las del Padre, corriente de un mismo espíritu, que guía nuestros senderos a ritmo de vida y viento. Tus manos en cruz tendidas hacia las manos del mundo. Rutas del tiempo nuevo, camino, verdad y vida. Trinidad que pisa el suelo para hacernos todo a todos. Manos casa, llagas Pascua, alas vuelo, uno y nuestro. Trinidad que nos arrastra a vivir con la alegría que va dentro, como hijos, como hermanos, por tanto camino incierto. Objetivo. Reconocer a la Iglesia como la comunidad de creyentes que han abrazado la causa del reino y que a través del testimonio de la fe, el amor y la esperanza quieren ser imagen del Dios Trinitario. Contemplamos la realidad. Vivimos una época de individualismo desmedido. ¿Qué significa que Dios es Trinidad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios. Que es amor, que es comunión, que es encuentro. Que no es un Dios solitario, aislado o insensible. Que se comunica con dinamismo, que es aliento, fuerza y sabiduría que se comparte. Significa que Dios es comunidad. Vamos a hacer una pequeña actividad. Vas a tomar un palito de madera y vas a pedirle a uno de tus compañeros que lo rompa con sus manos. Pausa el video para realizar la actividad. Ahora vas a tomar 5 palitos de madera y pídele al mismo compañero que trate de romperlos. Pausa el video para realizar la actividad. Por último, vas a tomar 10 palitos de madera y vas a pedir que intente romperlos nuevamente. Compartan sus impresiones. ¿Qué diferencias se encuentran? ¿Qué pueden deducir? Pausa el video para realizar la actividad. Sentirnos como pueblo en comunidad es experimentar la alegría y la grandeza de nuestro bautismo, que nos hace hijos de Dios, hijos en el Hijo y hermanos en la familia de Dios. Vivimos una época en que se pregona el individualismo desmedido, el aislamiento y el egoísmo. ¿Y cómo no hablar de aislamiento con esta pandemia tan reciente? Vivimos un cambio de época que nos ha dejado un ambiente de ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, de negatividad y de tristeza, de asedia cómoda, consumista y egoísta. El individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad se dan en el mercado religioso. Y esto nos hace preguntar, ¿qué significa para ti la comunidad? ¿Alguna vez has dejado de participar en la vida comunitaria? ¿Has sido testigo de lo que podemos lograr si trabajamos unidos? ¿Qué experiencias has tenido en las que te has sentido parte de la comunidad? Discernimos. Como Dios Trinidad, el pueblo en comunidad. Hablemos de la Iglesia, imagen y semejanza de la Trinidad. Dice nuestro subsidio, la Iglesia es signo e instrumento de la presencia de Cristo y de su obra salvadora que llega a cada uno de nosotros, no de manera individual, sino en relación con los demás, es decir, desde la comunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 781, dice, en todo tiempo y lugar, ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí,
sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Así eligió a Israel, para hacerlo pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco y le fue revelando su persona y su plan a lo largo de la historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como una preparación y figura de su nueva alianza, alianza nueva y perfecta que iba realizando en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a los gentiles y a los judíos para que se unieran ya no según la carne, sino en el Espíritu. Es el sacramento en el que todos los hombres y las mujeres somos llamados a vivir la imagen y semejanza del Dios Trinitario. Sí, así es. Al ser nosotros comunidad, estamos llamados a vivir de la misma forma que vive la Santísima Trinidad. Pero ese llamado no solo es para unos pocos, sino que está dirigido, como vimos en Catecismo, a los gentiles y a los judíos, es decir, a toda la humanidad, a la humanidad entera, a quien el Padre nunca ha abandonado, antes bien, predestinó para ser conforme a la imagen del Hijo en comunión con el mismo Espíritu. Tan es así que Jesús, cuando se fue, no nos dejó solos, sino que se unió más a nosotros al dejarnos a su Espíritu, y de esta forma hacernos el cuerpo de Cristo. Dios es uno, y ese es otro elemento muy característico de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, pero un solo Dios. De esa forma, siendo Dios uno, se ha revelado a la diversidad en tres personas, formando una sola comunidad, un solo pueblo, la comunidad perfecta. Así la Iglesia, al ser parte del proyecto salvífico de Dios, tiene por vocación la tarea de convocar a todos, hombres y mujeres, para vivir en comunidad. Dice Lumen Gentium, y así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, imagen y semejanza. Al ser la Iglesia una comunidad de bautizados, tiene en la Santísima Trinidad las raíces últimas de su vocación y su identidad, es decir, la vocación y la identidad de esta comunidad que somos la Iglesia es vivir en comunión y participación, todos juntos y participando de la gracia de Dios. Esto significa que la Iglesia se entiende a partir de Dios comunidad, quien constituye a su imagen y semejanza a su pueblo comunidad, y lo hace no solamente porque participa de su vida, sino porque esa participación es radicalmente comunitaria. Bien, el segundo tópico lo voy a tratar de explicar, es complejo, pero vamos a hacerlo, o vamos a intentar hacerlo sencillo. Es la Trinidad, fuente y modelo de la Iglesia. Adentrándonos un poco en la vida de la Santísima Trinidad, sabemos que es una comunidad donde la unidad se refuerza por ese amor que se tienen, o sea, hay una comunicación y un amor perfectos. La Iglesia, por solidaridad, recibe a ese mismo Espíritu de Cristo, entonces a la Iglesia se nos da al Hijo y al Espíritu Santo, y al dárnoslo, nos comunican también ese amor y nos hacen unidad. O sea, hay comunicación, hay amor y hay unidad. Entonces, tenemos una semejanza muy grande entre lo que quiere vivir la Santísima Trinidad y lo que quiere que viva la Iglesia. La vocación de la Iglesia, que es evangelizadora, debe hacer ese llamado a la comunión trinitaria, es decir, lo que hace Dios es decirnos, no estés solo, no estés triste, no estés agobiado, no seas esclavo, mejor ven a la comunidad y ven a participar de la alegría y del amor
que se da en la comunidad. Dentro de esta misma experiencia, María Santísima también nos llama y nos rescata, y especialmente en México, así fue el llamado, es decir, la América que se encontraba aislada del resto del mundo, es llamada e invitada por María, por Santa María de Guadalupe, a unirse a toda la Iglesia. Y ese llamado es bien recibido por miles y miles de indios que se convierten y que son bautizados incluso a cubetadas de la cantidad tan grande que era. Entonces vemos como María, como nuestra madre, nos llama, como cuando una madre llama al hijo que no quiere bajar a comer y lo invita al convite, a disfrutar, a compartir. De esa misma forma María lo hace con nosotros. El tercer tópico es la pequeña comunidad, expresión concreta de la Trinidad. Como ha expresado en muchas ocasiones el Papa Francisco, ya después de la pandemia, no nos podemos salvar solos, vamos en la misma barca. Dice así refiriéndose a la humanidad que es una sola, y así también podemos referirlo a la Iglesia. Somos una comunidad, una familia, un pueblo mesiánico que tiene como ley el amor y que está unido a aquel que es nuestra cabeza y que sin él no podemos hacer nada. Formamos en él un solo cuerpo, ya lo hemos dicho. Así de esencial es la vida en comunidad para todo cristiano. Una de las consecuencias radicales de aceptar el estilo de vida del reino es la renuncia a uno mismo para vivir entregado a los demás. Recordemos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que acepte la cruz que le han mandado y que me siga, son los tres preceptos de la vida del reino. Entonces ese primero, que es la renuncia a uno mismo, implica vivir entregado a los demás. Jesús no fundó la iglesia de Tajo, sino que fue provocando en sus discípulos sembrar la necesidad de pertenecer a una comunidad. Y esta experiencia la vimos plasmada en la vida de las primeras comunidades de los Hechos de los Apóstoles. Esta vida de los Hechos de los Apóstoles ha sido inspiración para la formación de pequeñas comunidades de vida cristiana que desde la lectura orante de la palabra ha permitido al pueblo acceder a los nuevos servicios y compromisos laicales por el reino, porque el reino de Dios se empieza a vivir aquí. La vida comunitaria no puede quedar reducida a la sola participación en la celebración sacramental o en las actividades que organiza la parroquia, es decir, no puede ser solamente que vayamos a participar de comunidad cuando se casan nuestros hijos, o cuando los bautizamos, o cuando son los 60 años de nuestros abuelos. No puede ser. Incluso tampoco que vayamos cada domingo a misa. Es buenísimo, es el culmen de la vida comunitaria, pero no puede quedar reducido a eso. Es necesario, además, que haya un lugar privilegiado donde se viva esa experiencia concreta de Cristo en comunidad, lo que llama nuestro obispo una iglesia en las casas, donde la palabra sea la fuente de la espiritualidad y la única inspiración de los pastores. Es necesario vivir el proceso de la pequeña comunidad que decline o termine en un compromiso por los más sencillos y alejados, para recuperar la opción preferencial por los pobres, que desde San Pablo fue un signo claro que Jesús le dio, ¿no? Vas a ir a los gentiles y vas a tener como opción preferencial a los pobres. Debe ser una comunidad que despliegue diferentes servicios y ministerios a favor de la sociedad y de la Iglesia según el plan diocesano de pastoral. Hacen falta, pues, pequeñas comunidades y movimientos que, más bien que junto con los movimientos y asociaciones eclesiales revitalicen a la Iglesia, haciendo que cada parroquia sea una auténtica comunidad de comunidades. Proponemos
Signo profético, Casa de la Comunión. Retomando la propuesta de nuestro obispo Monseñor Fidencio, él presenta en su primer carta pastoral, como signo profético, la Casa de la Comunión. La Casa de la Comunión debe ser expresión concreta e histórica del misterio de Dios Trinidad, porque ahí está toda la riqueza del misterio de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Con Monseñor Fidencio nos preguntamos, ¿cómo debe ser hoy una comunidad para que sea signo de la vida nueva? ¿Cómo debe ser la comunidad de los que han creído y siguen a Jesucristo muerto y resucitado? Más concretamente, ¿cómo debe ser esa familia de los que han creído y siguen a Jesucristo muerto y resucitado? Nos bastaría tomar uno de los muchos modelos que propone el Nuevo Testamento y que Monseñor Fidencio evidencia cuando habla del desafío de las pequeñas comunidades de discípulos misioneros. Por ejemplo, está el discurso eclesiástico de Mateo, que desarrolla en el capítulo 18, versículos 1 al 35, que es buena tarea para revisar. Repito, Mateo capítulo 18, versículos 1 al 35. Ahí se ponen de manifiesto preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuáles son las condiciones para la corrección fraterna? Muy útil, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la oración común? Y lo más importante, ¿cuántas veces hay que perdonar las ofensas del prójimo? Recordemos que el perdón es el centro de toda comunidad. Y aquí vamos a compartir entre los que estemos reunidos. ¿Qué tiene que decir la Iglesia a los hombres y mujeres de este tiempo? Es una buena pregunta. ¿Cómo puede la Iglesia ser más cercana? ¿Cómo puede interpretar y acompañar sus expectativas, alegrías, temores o esperanzas? Celebramos y nos comprometemos. Cantamos, Señor mío y Dios mío. Si no te sabes la tonada o la letra, escanea el QR. De manera espontánea damos gracias a Dios por la comunidad. Después de cada intervención, cantamos Señor mío y Dios mío. Asumimos dos compromisos. Asumimos que como bautizados somos Iglesia Pueblo y queremos manifestarlo en nuevas actitudes para no contradecir la comunión y la participación a la que estamos llamados. Cantamos, Señor mío y Dios mío.